Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes. Así estamos. Hoy una noche muy especial, porque más allá de las noticias, las novedades, vamos a compartir una experiencia de vida muy vigente, porque aún el tema Rusia está presente, el Mundial efervescente, y bueno, es un placer recibir al doctor Daniel Ayala, no para hablar de los centros MEC, sino para hablar de esta experiencia en Rusia. Gracias por aceptar la invitación, Daniel, y compartir esta experiencia. Primero, bueno, gracias a ti, Alberto, a todo el equipo aquí del canal. El saludo grande a Florida, y sí, se dio este sueño, se concretó un sueño familiar con mis hijos, de poder estar allí en Rusia, de sorprenderme, como tú decías antes de pasar a este bloque. Los uruguayos que estuvimos nos sorprendimos, y bueno, también desde allá uno no puede con el tema de que es un hombre de radio, y bueno, y con la gente de Visión Nocturna de Radio Uruguay hacíamos una especie de corresponsalía, salíamos 3 veces por semana hablando un poco de lo que se vivía del otro lado de la pelota, o también cómo vivíamos los uruguayos en el Mundial. Ahí andaba Rómulo. Rómulo andaba por Radio Uruguay. Radio Uruguay. Nosotros para Visión Nocturna hacíamos una crónica complementaria a la de Rómulo Martínez. Rómulo más bien para cubrir con fútbol, la parte específicamente. Entonces en este caso nos llamaban porque allá había 6 horas de diferencia, nos llamaban a las 2:20 o a las 2:40 de la mañana, linda hora, que eran las 20 horas de acá. Linda, preciosa hora. Además allá de noche, no es de noche, la noche dura muy poquitas horas, entonces son 3-4 horitas y no es fácil dormir de día. Pero realmente un país gigante, hicimos 13.000 kilómetros adentro de Rusia, recorriendo los distintos lugares, siguiendo Uruguay. Y una ciudad que sorprende a Moscú, particularmente a quienes van, porque tiene una dimensión que es la subterránea, la del metro, que es una dimensión histórica, es un museo, pero además el metro es la forma que tienen los moscovitas de poder trasladarse. Traslada de lunes a viernes unos 8 o 9 millones de personas, y los fines de semana como 3 o 4 millones. Viven en Moscú 15, 16 millones. Entonces eso a veces uno en la superficie, en las calles, no ve tanta gente. Están todos por debajo. Están todos por debajo, ¿no? Es interesante esta lectura que han hecho, que estás haciendo en este caso, el pequeño adelanto que nos diste, pero sí las reacciones que hemos visto de todos los uruguayos respecto a esa sorpresa. Parece mentira que en una época en la cual el hecho de tener imágenes o de ver cómo está cada parte del mundo en cualquier momento, así todo nos sorprenda cuando se está en el lugar. Lo que pasa es ¿Cuál es el impacto? Porque estaban todos sorprendidos. Claro, lo que a nosotros nos llega, eso me preguntaban en Radio Sputnik, cuando estuve y visité la ex Radio Moscú. A lo que nosotros nos llega de Rusia, ¿qué es? Son lo que hace Putin, la política internacional, alguna catástrofe, algo que pasó con un avión, y nada más. No tenemos esa vivencia de cómo se vive en una ciudad de 16, 17 millones de habitantes. Y bueno, claro, uno entra en contacto en un momento muy especial. Yo creo que los moscovitas además se sorprendieron de lo que era un mundial, porque acostumbrados a los Juegos Olímpicos de Invierno, o al básquetbol, o actividades como, bueno, tienen hasta el Gran Premio Fórmula 1, no hay nada que se viva con esa pasión que se vive el fútbol más allá de la cancha. Entonces, se vieron sorprendidos sobre todo los 10, 15 primeros días. Nosotros nos sorprendimos de ver esa ciudad. De ellos. Pero ellos de que quedaron desacomodados con el tema del Mundial. Tanto que, por ejemplo, los 2, 3 primeros días se terminó la cerveza en la calle Arbat, en alguno de los boliches. Es una de las calles de referencia. Claro, había 2 millones de turistas. 100.000 chinos, los chinos van mucho a Rusia como turismo de verano. Es junio, julio, después no se puede ir, pero lo que hay es nieve y frío, y había 80, 100.000 norteamericanos, y después los latinos. Interesante ese detalle, porque son turistas, más allá del Mundial, que estuvieran allí, puede haber coincidido con el Mundial, porque ni Estados Unidos ni China estaban en el Mundial. Una de las guías turísticas nos decía, el segundo domingo después que empezó el Mundial,
nunca había visto tanto turista en Moscú. Una persona de mucha experiencia, de muchos años trabajando. Y bueno, por eso la sorpresa fue mutua. Primero, el moscovita se sorprendió de que el Mundial funciona a las 24 horas y que la fiesta del Mundial y el descontrol, entre comillas, no de algunas cosas que hicieron los argentinos, sino el descontrol de fiesta, es 24 horas. Y ellos estaban preparados para partidos de fútbol que duran 90 minutos y que después uno se va. Tanto que en los Fan Fest, que también es una actividad que organiza la FIFA paralela al partido, a veces cerca del estadio, otras veces no tanto, uno veía gente vestida como para ir a una fiesta, o por lo menos a una reunión formal. Porque claro, ellos no viven el fútbol como lo vivimos. ¿Fue nosotros eso en todas las fanfests o ya después al final? No, después se fueron acostumbrando. Y después, vieron que era... Claro, y por el otro lado, para nosotros, el idioma, el alfabeto, es una limitante muy grande, porque en realidad uno no entiende lo que dicen los carteles, por más que Moscú se trató de adaptar, sobre todo en el metro y en algún otro lugar, a utilizar el inglés, porque si no, todos los carteles están y son incomprensibles. Pero sí lo que surgió fue esa amabilidad y esas ganas de ayudarte, estar sin que vos lo pidas, a pesar de todas las barreras del idioma. Y que nos pasó en Moscú, en el metro, nos pasó en Ekaterimburgo, el primer partido que jugó Uruguay a 1800 kilómetros, nosotros salimos, caminamos por Ekaterimburgo, ahí el verano en Ekaterimburgo es un 7-8 de mínima algunos días, y entonces uno veía a la gente de manga corta, y uno muerto frío con el gorro. Congelado. Pero ¿qué pasa? Nosotros queríamos ir al Fan Fest, se juntaron en la esquina ahí 3-4 personas que no hablaban español, bueno, pero resulta que los tipos nos teníamos pagando el taxi. Dos temas interesantes en un país con las características de Rusia y una cultura totalmente distinta y un idioma no universal, ¿no? Sí. ¿Cómo rompían esa barrera? ¿Cómo se rompía esa barrera del idioma? No, y porque había una disposición a pesar de esa barrera a buscar la forma de entender. O señas, o el celular, o los traductores que hay, que son fabulosos, y si no alguna risa y alguna o alguien que venía y se sumaba. Los jóvenes rusos hablan bastante más inglés. El servicio que pone la FIFA de voluntarios es fabuloso, que están permanentemente. Pero yo me refiero a esa cuestión de que te encontrás con alguien que no tiene idea. Cuando fuimos a Nizhny, el último de los partidos, nadie hablaba una palabra en inglés. Y sin embargo nosotros nada, español ni que hablar. Pero pudimos sacar el pasaje, ir al lugar, llegar. Bueno, pero yo te decía de Ekaterimburgo. ¿Qué pasa? Moscú es la capital, y yo lo comparaba, Moscú en Montevideo, un poco eso lo hablaba con la gente de visión nocturna. El resto del interior, ponele, salvando las grandes distancias, porque estamos hablando de Ekaterimburgo, es una ciudad de 1.400.000 habitantes, es como si fuera Montevideo. La gente que nos paró, nos llevó al Fan Fest, nos pagó el taxi, nos convidó con cerveza, con comida, se quedaron ahí a acompañarnos, porque ellos nos decían que para ellos era un altísimo honor que viniera gente de tan lejos a una ciudad como la de ellos, ¿no? Entonces, claro, primero nosotros íbamos con la bandera y nos confundían con Grecia, con Argentina. Por los colores. Y lo único que sabía de Uruguay era Natalio Oreiro. De verdad, nos pararon en casi todas las... Sí, eso hay una generación, en algunas generación, imágenes que después vamos a pasar. Hay una generación y después pasó a ser, después que Uruguay empezó a jugar, y con ese impacto el maestro Tavares era de referencia permanente en la televisión. No te puedo decir qué decían, pero estaba la imagen de Tavares aparecía y hablaban sobre él. Después ya pasamos a ser Suárez y Cavani, ya incluso los últimos días éramos la Celeste. O sea, el Mundial es una fiesta real de confraternidad. Y los moscovitas lo tomaron y los rusos lo tomaron como un gran desafío para lograr esa fraternidad, esa unión, pero además con un absoluto control de seguridad y un orden como lo que tienen ellos, pero adaptado a esta fiesta. Entonces, realmente fue uno de los mundiales, los especialistas lo dicen, mejor organizados de la historia, ¿no? Porque realmente no hubo prácticamente ningún inconveniente
en un momento en el cual en el mundo se está siempre bajo la sospecha de que puede pasar algún algo atentado. De hecho lo hubo antes También se jugaba una parada muy importante Rusia y el gobierno para que esto pasara, pero de verdad no estaban cuidados absolutamente todos los detalles, bueno, de revisaciones, de todo lo que se te ocurriera en cada lugar, siempre con muchísima amabilidad y adaptándose a la realidad. Estaban todos identificados, ¿no? Sí, ya te tenían registrado. Nosotros teníamos, para ir, para sacar las entradas, después que sacas las entradas, tenés una identificación que funciona como una visa, que es el Fan ID, que es la identificación de quien va a ir como turista a ver el Mundial, todos como si fueran periodistas, todos. Eso se tramitaba con antelación y bueno, y ahí están todos tus datos, absolutamente todos tus datos. Y bueno, con eso vos entrás, eso más el pasaporte era lo que te permitía entrar a Rusia, cambiar de ciudad, siempre con eso no lo podías perder. Si perdías el Fan ID, bueno, tenías que hacer todo el trámite otra vez. Pero ya te digo, por ejemplo, había una calle, en Moscú no se puede tomar alcohol en la calle. No se puede, está prohibido. Pero ellos se las ingeniaron como para generar un espacio en una de las calles, haciendo un poco la vista gorda ahí de sí que se ahí podía. se podía hacer. Entonces la transformaron más en una peatonal más cerrada para poder generar un espacio a eso que se da en el Mundial, que realmente es... No es que, o sea, cuando estamos hablando de que hay descontrol, ojo que estamos hablando de un descontrol que es de fiesta. Esto sí, no es que rompen alegría, todo, tiran todo. No, nada de vandalismo. Es alegría, es canto, es sacarse fotos con los otros y ver... Bueno, llegaron videos a Uruguay, seguramente te habrán llegado también, donde en algún boliche nocturno pasaban el himno, cantaban el himno uruguayo. En Sochi ahí está, y después el himno uruguayo. En un boliche. En un boliche, sí, eso fue en Sochi. Y también, bueno, Cielo de un solo color terminó siendo una de las canciones, la canción del Mundial. Vamos a capaz ver, que está bueno poder escuchar. Poder ver esta fue la primera vez. La primera vez que sonó en el estadio, sí. A ver si es esta. Sí. ¡Vamos arriba! Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo. No deja la ilusión en el último suspiro. Es interesante rebobinar un poco y destacar que fue la primera vez, esta fue la primera vez que se puso... Sí, porque el primer partido que en Ekaterimburgo jugamos con Egipto, había un par de animadores que capaz que lo vieron por televisión y después pasaron una canción de Egipto, pero no pasaron nada de Uruguay. Había un DJ que pasó música, nada que ver con Uruguay. No lo dimos como por un hecho común. Esto nos sorprendió, o sea, por lo menos quienes estábamos como hinchas entrando al estadio 2 o 3 horas antes, porque esto como un ritual ir y disfrutar de toda esa fiesta, nos sorprendió Cielo de un solo color. Ahí la escuchamos por primera vez sin saber que iba a acontecer lo que después pasó, ¿no? A partir de ahí, en todos los partidos. No, después de ahí todos los partidos, bueno, pasaban por las imágenes de los hinchas de Uruguay en la pantalla, la letra, pero es una letra además de una canción que Sarchi conocía y que por más que nació por otras razones y tiene
otras explicaciones que no son futbolísticas, son más o menos del 2003, 2004, cuando empezó el proceso en el 2006. Por eso también fue una canción muy vinculada a todo el nacimiento del proceso de Maestro Tavares. Que después uno terminó enterándose que fueron los propios jugadores que eligieron esa canción, porque cada partido empezaba 45 minutos antes con una canción de uno de los países, o respectivamente de cada uno. Entonces, sin duda, mientras estuvimos nosotros comparados con las otras canciones, rompió todo cielo un solo color, además nos miraban. Bueno, con Portugal, que fue ahí ya la gritábamos como locos, había una pareja de portugueses al lado que filmó todo, porque ellos no podían entender, claro, ellos gritan el gol aplaudiéndolo y sentándose. Claro. Nosotros somos desaforados. No, desaforadamente. Con mucho respeto, porque después terminamos con un abrazo, porque así se termina. Ese es el espíritu del fútbol que pasaba antes en el Uruguay, que lamentablemente no podemos convivir con el otro que hincha por otro equipo. Acá no, había 2 hinchas portugueses que estaban al lado nuestro y que nos saludaron, se sacaron fotos y nos felicitaron cuando terminó el partido. Pero no podían creer que nosotros pudiéramos cantar Cielo un solo color, con los ojos desorbitados, mientras ellos cantaron una canción que no cantaron, y claro, después con el himno tampoco. Y que no era producto del alcohol. No, era producto de la emoción. No, sí, el alcohol, allí hay cerveza, canilla libre. Ya vamos a hablar de esos detalles. Vamos a hacer una breve pausa.